Que lo que. Bueno, llega el profe aún. Hola, hola, hola. Ahí habla. Hola, hola, hola. Ya,
Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? ¿Qué ciclos son ustedes, compañeros? Esmeralda, ¿qué ciclos son ustedes? Ciclo 3. Ciclo 3. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de español. Bueno, ¿qué temas dentro de la tutoría, qué temas ustedes necesitan aclarar, reforzar? Compañeros, ¿quién me indica qué temas están viendo dentro de su cartilla? ¿Y en qué tema sobre la última actividad? ¿Qué es un crucigrama? Es lo que están viendo? Hoy vamos a adelantar varios temas. La idea es que, pues como nos vemos cada 15 días, nosotros logramos, pues, adelantar varios temas. Entonces, acuérdense que la tutoría eh, se orienta hacia que yo les explico, les refuerzo o les oriento el desarrollo de actividades, ¿sí? Entonces, les aclaro dudas sobre español para que ustedes puedan mejorar la comprensión de los temas y prepararse mejor. Bueno, entonces la idea es que ustedes me digan que estamos hablando entonces sobre los crucigramas. ¿Qué crucigramas tienen específicamente? Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Saray? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias, Saray. Cuéntame, ¿qué temas? Voy a anotar acá los temas que ustedes me digan y con esos temas vamos a trabajar hoy. Profe, lo que pasa es que a lo último ya de la Sí, guía, que es la última actividad, es un crucigrama, ¿sí? sí. Pero entonces, pues, no sé, ahí estoy muy confundida porque no sé ¿Sobre qué cómo temas es el crucigrama? sobre, ¿cómo le digo? No sabría cómo explicarle. ¿Quién me dice? ¿Quién otro? Que se haya entendido sobre qué es el tema del crucigrama. Están muy callados, compañeros, por favor, participen porque entonces solo así es que ustedes pueden aprender y entender. Juliana o Juliana, Valentina Molina, Daniela. Buenas noches, profe. Pues realmente soy nueva, hoy hasta ahora la primera clase. Hola, La Daniela. verdad, ¿Quién más hay nuevo? Es que ustedes tienen que decirme, por favor, cuando comience la clase, profe, yo soy nueva, o yo entré ayer, o tengo esta inquietud, porque pues yo soy la tutora, yo les voy guiando y orientando para que hagan mejor sus actividades y logren entender los temas. Entonces les aclaro las dudas, les mejoro la comprensión de sus temas, entonces para que ustedes puedan. ¿Sí? Les hago un acompañamiento continuo dentro de los temas para detectar las dificultades que tengan en los temas. Ustedes me dirán. Entonces, ¿alguien más, compañeros? Por favor. Elías, Elías o Jessica. Jessica, hola Jessica. Voy a ir mirando la cartilla.
Voy a ir mirando la cartilla de ciclo 3, para mirar a ver cuál es porque se supone que ustedes aparecen cada 15 días y me cuentan qué han hecho, qué temas se les dificulta. Ciclo 3. Ciclo 3, ciclo 3. Estoy revisando la cartilla, mientras tanto ustedes también revisen y díganme en qué están, por favor. Si no participamos en la clase, entonces, ¿cómo vamos a aprender? Compañeros, entonces, ¿quién me dice qué tiene en su cartilla? Ustedes manejan la cartilla del ciclo 3, ¿verdad? Buenas noches, una pregunta. ¿En qué Hola, materias? es ¿En qué español. materia? ¿Español? Estamos español. Profe, ¿Tienen la pero yo, sí, ya yo hice toda la cartilla de español. Listo. ¿Qué temas se te dificultaron? Pues ¿Qué temas te gustaría que explicara? Para ya, eso pues ya le explicamos digo, los temas y ya. pues pero ya le digo, profe, porque pues yo ya terminé esa cartilla y pues a mí pues no se me dificulte ningún nada, porque pues como yo estoy tratando de sacar otra vez mi bachillerato, pues ya yo he Ujú, pasado esos temas y pues a mí no se me dificultó casi nada. ujú. Pero ¿sobre qué temas quieres profundizar? ¿Te gustaría profundizar entonces? Pues déjeme buscar en la cartilla y ya hablo otra vez, profe. Exacto, Milena. Milena, pienso yo que las personas que están aquí deben poder participar, porque si yo les llamo es para que participen, o si no, yo asumo que no hay nadie ahí. Dejan prendida la cámara y se van. Podría pensar yo. Entonces, ¿quién más me responde? ¿Quién más responde, por favor? Profe, bueno, me presento, yo soy Aleida, pues ahorita sale a perfil Zahir, que es mi esposo, se me dañó el teléfono. El tema Tranquilo. que más se dificultó para resolverlo de la guía Sí, eh, fue donde las palabras mayúsculas que tenían que poner esdrújula, grave aguda, y se me dificultó un poco porque hay unas palabras que pues yo las conozco como de otra, la conocía yo de otra manera, y pues buscando e investigando sí, entendí que era de otra forma. sí. ¿Qué otro tema? Ya le iba a decir el otro tema que por acá también se me dificultó un poco, pero yo ya realicé toda la guía. Sí. Aquí antes en la página 19, un cuento. Yo de verdad no entendí, pues eso sí lo dejé yo pasar. Un dice didáctico sobre un cuento de Barcino, el Barcino. El Barcino. Sí. ¿Qué había que escribir en el cuento del Barcino? ¿De quién es el autor del cuento del Barcino? Pues ahí dice, la siguiente es la letra de la canción de Barcino, el maestro Jorge Villamil. Para las palabras resaltadas en negro, busca un sinónimo y cambia la palabra. Y después un poco se me dificultó porque a mí ya tanto tiempo que ¿Qué palabras tienes resaltadas en negro ahí en el Barcino?
Pues, profe, pues ahorita en el momento no tengo, no estoy en mi casa, estoy en otro lado y no tengo simplemente mi cuaderno, a donde fue que yo hice la guía. Como Ah, yo estoy es con mi esposo por acá, él me prestó y pues yo tengo el mismo WhatsApp con él, entonces yo me metí fue por el correo de él y pues aquí tengo la guía, no, en este momento no presento con, bueno, entonces les voy a explicar sobre las palabras mayúsculas, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, si vamos a hablar, por ejemplo, ¿qué es una sílaba? ¿Qué es la sílaba? La sílaba tónica es la sílaba que se pronuncia con más fuerza en una palabra. Por ejemplo, si yo digo casa, ¿dónde se hace la fuerza? ¿Dónde está la fuerza de la palabra casa? al final, Sí, sa. Entonces yo digo casa. La fuerza se hace en sa, ¿cierto? Entonces, eh, cuando hablamos de palabras agudas, la fuerza está en la última sílaba. Entonces, llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, café, lleva la tilde en la E. Cuando dice canción, tilde en la O. ¿Sí? Por ejemplo, pared no lleva tilde porque no termina en consonante. Es distinta de N o de S. Es de acuerdo donde lleve la fuerza, la palabra, ¿sí? La última sí, palabra. En la última de una frase, de una palabra donde lleve la fuerza es donde se hace tilde o donde lleva la acentuación. Entonces, si hablamos de palabras graves o llanas, la fuerza está en la penúltima sílaba. Entonces, llevan la tilde cuando no terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, árbol. ¿Dónde está la fuerza? En árbol. en ar, Perfecto. Cuando yo digo lápiz, en lápiz, bravo Samuel. En la. Cuando yo digo casa, en sa, ¿cierto? Entonces, no lleva tilde, pero suena la última, casa. Cuando hablamos de palabras esdrújulas, la fuerza está en la antepenúltima sílaba. Siempre llevan tilde. Ejemplos, música lleva tilde en mu. El teléfono lleva tilde en la segunda E de le. Cuando yo digo pájaro, lleva la tilde en la primera A. O cuando yo digo matemáticas, lleva la tilde en la segunda A. ¿Sí? Matema, ahí lleva tilde. Entonces, cuando yo hablo de palabras sobre esdrújulas, la fuerza está antes de la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, siempre llevan tilde y se forman generalmente con pronombres. Por ejemplo, la palabra dígamelo lleva tilde en la I. Cuando yo digo llévatelo, lleva tilde en la primera E. O cuando yo digo cómpraselo, lleva tilde en la O, en la primera O. O cuando yo digo fácilmente, lleva tilde en la primera A. En la A que tiene, fácilmente, ¿cierto? Entonces, eso es, hagan de cuenta, como la palabra es como una escalera, entonces, las agudas están en el último escalón, las graves están en el penúltimo y la esdrújula está en la más alta. Y la sobresdrújula está casi en el techo, mirando como, imagínense en una escalera, así tal cual. Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Qué otra cosa? ¿Sí entendieron esa parte, compañeros? ¿Sí? ¿Sí? señora. Perfecto. Entonces, ¿qué otro tema así se les dificulta? O pues, bueno, les hablo en metáforas, hacer un resumen. Entonces, en el reino de las palabras, por ejemplo, imaginémonos que las palabras viven en un reino, donde cada una tiene un lugar. Según donde cae la fuerza de su voz, o sea, la sílaba tónica, que es lo que les explicaba, las palabras agudas son los valientes que van al final. Entonces, son guerreros que luchan hasta el último momento, entonces su fuerza está en la última sílaba. Por ejemplo, el guerrero café camina hasta el final del camino
y ahí grita con fuerza. ¿Cierto? ¿Me han entendido? Por ejemplo, café, canción y amor. Entonces, la regla metafórica de las palabras agudas son que solo llevan corona, o sea, tilde, si terminan en N, S o vocal. Entonces, ahora vamos con las palabras graves. Las palabras graves serían como los equilibrados. Son sabios que encuentran la fuerza en el centro del camino. Su fuerza está en la penúltima sílaba. Por ejemplo, una historia. El árbol es un anciano fuerte, su poder está en el corazón del bosque. Ejemplos: árbol, lápiz, casa. Entonces, la regla de las palabras graves llevan corona solo cuando rompen la norma, no terminan en S, S o vocal, ¿cierto? Entonces, si hablamos de las palabras esdrújulas, vamos a hablar de los magos del reino. Ellas son magas, las palabras esdrújulas. Entonces, son especiales, son misteriosas, siempre llevan una marca mágica que es la tilde. Entonces, la fuerza está en la antepenúltima sílaba. Una historia. Música es una hechicera, su poder nace antes de llegar al final. Ejemplos: música, teléfono y pájaro. La regla de las esdrújulas es que siempre llevan tilde, ¿cierto? Ahora pasemos a hablar de las sobresdrújulas. Los seres legendarios son los más poderosos, viven más allá de lo común. Su fuerza está antes de la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, una historia. Dígamelo es un sabio antiguo que habla desde lo más profundo del tiempo. Por ejemplo, dígamelo, llévatelo, cómpraselo. La regla de las palabras sobresdrújulas es que siempre llevan tilde. Cuando hablamos de las mayúsculas, son los reyes del reino. Las mayúsculas son como las coronas visibles, indican el respeto, inicio o importancia. Entonces, cuando una palabra se convierte en rey, se levanta y se escribe en grande. Y se usan en el inicio de un texto. Había una vez, por ejemplo, en nombres propios: Colombia, Lorena, Milena, Esmeralda, Tatiana, Daniela, ¿cierto? Después de un punto se usa. Entonces, una regla importante en las mayúsculas es que las mayúsculas también llevan tilde. Por ejemplo, el árbol y la música. Entonces, tengan presente que en el reino del lenguaje cada palabra tiene su lugar. Unas luchan al final, que son las agudas, otras encuentran equilibrio, que son las graves, algunas nacen con magia, que son las esdrújulas, y otras vienen de lo legendario, que son las sobresdrújulas. Y cuando una palabra se vuelve importante, se corona como mayúscula. ¿Sí? Entonces, para que ustedes tengan presente. ¿Sí entendieron? Sí, señora. ¿Qué otro tema? Sobre el cuento del Barcino, bueno, sobre las palabras sinónimas, ¿cierto? Para que tengan en cuenta para hacer esa parte de los que no lo han hecho sobre la canción del Barcino. Entonces, para que sepamos qué son los sinónimos, para qué se usan, cuándo se usan. Entonces, déjenme ver. Espérenme. Profe, una pregunta. Y en Dime. la parte donde está como un crucigrama, esa parte donde dice, creo que está en la página 39, dice que el gobernador, una actividad de un crucigrama, pero ahí no dicen las palabras ni las pistas. Ahí como uno se da cuenta que irían esos espacios blancos. Es que como yo no tengo la cartilla acá, pero pues si alguien me dijera que entiende o que hay ahí. Pues le leo, profe. Dice, lee con atención y responde. Está el crucigrama con la palabra gobernador en el medio. Y dice, esta idea generalmente encierra el texto sobre un tema principal. ¿Cuáles son las ideas que nos dice el texto? Realice una lista de las palabras importantes tales como personajes, sitios, fechas, etcétera. Las palabras pueden cambiar con relación al número político y con relación al género burguesía. Burgués, Elige un tema
de tu interés y realiza un texto narrativo. Eso es todo lo que Sí. es. Bueno, entonces voy a explicarte sobre los sinónimos y ya les digo más o menos cómo me imagino puede ser lo del crucigrama. Entonces, vamos a hablar lo que significan los sinónimos. Entonces, vamos a hablar del bosque de los significados. Entonces, imagínense ustedes un bosque donde las palabras no están solas, sino que tienen hermanas, que dicen casi lo mismo, pero con matices diferentes. Esas hermanas son los sinónimos. Entonces, ¿qué son los sinónimos? Son palabras diferentes que tienen un significado igual o parecido. Por ejemplo, si yo digo feliz, alegre o contento, ¿cierto que significan lo mismo? Compañeros. Sí, profe, sí. Entonces, feliz, alegre y contento significan lo mismo. Si yo digo estoy feliz, si yo estoy alegre, si yo estoy contento, el significado es igual o parecido. Entonces, aunque las palabras son diferentes, tienen ese significado igual o parecido. Entonces, si yo hablo de feliz, alegre y contento, asumo que todos estamos felices, alegres y contentos, que aunque tengan significados parecidos, o sea, significa lo mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el bosque del lenguaje, una palabra nunca camina sola. Siempre tiene compañeras que pueden contar la misma historia con otra voz, ¿sí? Entonces, tipos de sinónimos que hay. Tipos de sinónimos con narrativa. Hay sinónimos totales, los gemelos perfectos. Dicen exactamente lo mismo en cualquier situación. Una historia les cuento. Dos hermanos comenzar e iniciar. Pueden reemplazarse sin que nadie note la diferencia. En una frase, en un inicio de un escrito. Digo, comenzamos o iniciamos. ¿Sí? Se pueden reemplazar y nadie lo va a notar. Nadie va a notar la diferencia. Por ejemplo, comenzar, iniciar, terminar, finalizar, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, si yo hablo de sinónimos parciales, los hermanos parecidos, se parecen pero no siempre se pueden intercambiar. Por ejemplo, en la historia, delgado y flaco son hermanos, pero uno es respetuoso y el otro puede sonar duro. Por ejemplo, casa o hogar, mirar u observar. Entonces, se parecen, pero no se pueden intercambiar. ¿Sí? ¿Se han entendido? Si hablamos de sinónimos contextuales, los sinónimos contextuales son los actores del bosque. Cambian según la escena. Según la historia, la palabra banco puede ser un lugar para sentarse o guardar dinero. Sus sinónimos dependen del contexto. Entonces, ya tengo que ir al banco a retirar un dinero que me mandaron de París, ¿cierto? O me voy a ir al banco a sentarme allá, a ese banquito de esa silla, a sentarme allá. Entonces, las palabras suelen sonar iguales, pero de acuerdo al contexto, es que usted que le da el significado de acuerdo al contexto. ¿Sí? Vamos con los sinónimos. Hay sinónimos que sirven para enriquecer las narraciones, los cuentos, las historias, las novelas, los poemas, ¿sí? Para evitar repetir palabras y dar emoción. Por ejemplo, el niño estaba feliz. Es algo repetitivo. El niño estaba feliz. Es repetitivo, ¿no? Por ejemplo, el niño estaba feliz, alegre y lleno de entusiasmo, como si el sol viviera dentro de él. Está repitiendo 3 veces lo mismo. El niño está feliz. Con decir feliz es suficiente, no necesita decir alegre ni lleno de entusiasmo, porque alegre y lleno de entusiasmo es igual a estar feliz. Bueno, por ejemplo, triste, tenía el corazón nublado, rápido, corría como el viento, fuerte, era un roble en medio de la tormenta. Estamos hablando con metáforas. Aquí mezclamos sinónimos más metáforas para crear un lenguaje muy poderoso. Entonces, quedó claro eso. Entonces, en el bosque del lenguaje, cada palabra tiene hermanos que le ayudan a contar mejor su historia. Y cuando se combinan con metáforas, el lenguaje deja de ser simple y se convierte en magia. Bueno, vamos por el crucigrama, ¿verdad?
Otro tema que tengas ahí, además del crucigrama. Pues, profe, estoy buscando acá y pues ya lo más entendible es el crucigrama, ya, o sea, como no trae las palabras para uno, por lo de buscarle el significativo o buscar una palabra que pueda o letras que pueda uno adivinar qué es lo que va, pero no, o sea, no, ya son las últimas hojas. Ah, y creo que en la última hoja también dice que sobre Pablo Neruda, Sí. dice, espere más acá, se lee con atención el progreso humano. ¿Existe el progreso humano? ¿Acaso las multiplicaciones de los inventos mecánicos representados por los aeroplanos, las planas hidroeléctricas, los gases venenosos y los submarinos es lo que construye el progreso? No O se sea, puede, pero perdóname un momentico, ¿están hablando sobre inventos? pues, profesor, lo que no se entiende porque más abajo está, dice didáctica. ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es la idea que el autor quiere argumentar con los párrafos? De lo escrito realiza una lista, las de palabras que no entiendes, búscalas en el diccionario y escribe. Pero no Sí, se sabe si hay que leer la historia de él o la que yo le estaba leyendo. sí, es la historia que tú me estabas leyendo. De ahí deben salir las respuestas, porque ahí te pregunta sobre qué tema estaba hablando el autor. Mm. Ah, ya pues. Entonces, de acuerdo a esa ¿De acuerdo lectura, a su lectura? pone, ¿Cómo, profe? coloca pero de acuerdo a esa lectura, entonces tú respondes lo que te preguntan ahí. Entonces, ahora te paso a contar cómo se entiende la lógica del crucigrama. Por ejemplo, un crucigrama Profe, funciona. un pequeño captura del crucigrama y lo voy a mandar al chat Sí, de la llamada para que usted lo vea. sí. Espera un momentico. A ver, Ya se lo estoy mandando, profe. Espera un momentico. Ay, no me dale, da para enviar un... Profe, pero no me da para mandar fotos. no se puede. No, no se puede. Por correo, pero bueno, intenta leer, te sugiero que intentes leer, lee unas 2 o 3 veces lo que quiere preguntar ahí, lo del crucigrama, pero lo que te puedo decir es que en cuanto a la realización de los crucigramas, Ujú. no es solamente llenar las casillas, es desarrollar una forma, o sea, hazte cuenta que es como un crucigrama funciona como una red donde cada palabra se cruza con otra, ¿sí? Lo que Sí. permite confirmar o corregir las respuestas. Entonces, las pistas pueden ser directas, definición, por ejemplo, simple, ejemplo, capital de Francia. Allá al frente debe decir París, o indirectas, requieren ya interpretación, rey de la selva. Entonces, por ahí habrá donde se escriba León, Profe, donde quepa si la llega a palabra ver... León. ¿Cierto? Entonces, no todo es literal. La manera de preguntar no es que sea literal. Muchas veces hay que pensar, ¿sí? Para dar con la pregunta, ¿sí? Con la respuesta. Entonces, Profe, si llega a ver por lo menos el crucigrama ahí. mm, Profe, buenas noches, le habla no. Liliana. Lo que pasa, profe, es que en el crucigrama Hola, Lilian. no están los cuadritos representados, o sea, están solamente los números, se ve el 1, el 2, el 3, pero no están los cuadros, o sea, Sí, el taller que nos enviaron, o sea, el crucigrama no está, la foto del crucigrama, solamente están los números. Porque aquí sí. pregunta, horizontal.
Es un astro que brilla en el cielo, El sol. el sol, pero entonces la ubicación, ese sería el Si 2. hay, si hay tres Entonces el casillitas 2, de para no, abajo, no, pues, profe, no están las casillas, están solamente en números. Y como le digo, aparece el 1, el 3, el 0, el 4, el 5, el 6. Acá aparece otro 0. Tocará hacer un cursigrama 1. Digo yo acá, pues no Pero, sé. profe, pero a ella le sale diferente que a mí porque a mí no me sale ni las preguntas, no sé cómo a ella se le salen, no las busco. A mí sí me sale el crucigrama dibujado y Y acá, no hay un espacio que diga sol. No, o sea, no a hay veces, espacio. eso sí es no, acá confuso porque hay una persona que sí le sale y a otro que no, entonces debe ser cuando editaron el libro, a uno sí le dejaron y al otro no. es que eso es lo que sucede con algunos libros, profe, porque se corren las letras, se corren los números. Pues O sea, dejarlo ahí, o sea, no hay problema, o sea, hablar con la profe Jenny y a ver qué les dice al respecto, porque pues si al editar las cartillas queda mal o no salen todos los temas o todo lo que hay que hacer, pues ahí sí es difícil, ¿no? Entonces, Pues sí, porque a veces pueden salir, póngale, las preguntas te salen arriba de otras preguntas y tú tienes que tratar de entender las dos preguntas porque es que vienen corridas las letras o a veces los números. sí, hágame el profe, favor. imagínese que la cartilla de matemática es imposible resolverla. Sí, Imposible por los números corridos, las letras corridas. Entonces, la verdad es que uno no sabe, no entiende. Ustedes hablan con la profe Jenny y le hablan sobre la novedad y le dicen, profe, lo que pasa es que algunas cartillas están presentando esta novedad de que no se pueden entender los libros, no, uno está corrido, está mal editado, está mal impreso, lo que sea que pasa, pero no están llegando con ustedes pues como debe ser. Solo quejarse con ella y a ver qué les dice al respecto. Y si no, pues si ella no les ve problema, no creo que les ponga problema, pero no es justo tampoco porque pues ellos tienen que entregar las cartillas completas, como son. sí. Por ahora, pues mientras no le preguntan a ella, dejemos este tema. En cuanto a los sinónimos de la canción del Barcino de Jorge Villamil, pues acuérdense quién es Jorge Villamil. Es un compositor colombiano, Jorge Villamil cordobés, ¿sí? Entonces, esa canción del Barcino tiene un significado muy profundo y nostálgico de nuestra cultura dentro de la música andina colombiana, ¿cierto? ¿Qué significa esa canción del Barcino? Es el nombre de un caballo que era de color entre marrón y blanco. Pero en la canción no es solo un animal, es un símbolo. Representa la libertad, la vida campesina, la vida del campo, la lealtad y el paso del tiempo y la nostalgia. El sentido profundo de esta canción que ustedes les piden ahí es mirar los sinónimos. Entonces, el sentido profundo de la canción, la obra habla de esa relación entre el ser humano y su entorno rural, el campo. Por ejemplo, en este caso, el caballo se llama Barcino, se convierte en un compañero de vida, en el testigo de los recuerdos, pues en una metáfora de la juventud que se va. En muchas interpretaciones, el caballo simboliza los sueños que se pierden, la tierra y las raíces, el amor por lo sencillo. Entonces, si vamos a hablar sobre metáforas, ¿cierto? Desde la lectura de ese escrito que hay ahí en la cartilla, el barcino es el alma libre del hombre campesino, el paso del caballo, el tiempo que no se detiene, el recuerdo del caballo, la memoria emocional. O sea que esa canción no habla solo de un caballo, sino también de la identidad, la nostalgia y la conexión con la tierra. ¿Sí? Entonces, si vamos a ver a un contexto cultural, Jorge Villamil Cordobés era uno de los más grandes representantes de la música tradicional colombiana, especialmente del Huila, porque él era huilense. Las canciones más importantes de él resaltan la vida del campo y valoran las costumbres colombianas, transmiten emociones profundas con un lenguaje muy sencillo. Entonces, para que ustedes sepan que tienen que buscar el sinónimo. Entonces, acuérdense que el barcino es un caballo, literalmente, símbolo de la libertad y el recuerdo, metafóricamente, ¿no?
una expresión del alma campesina colombiana culturalmente, para que lo tengan presente. Bueno, ustedes saben muy bien que el 23 de abril, ¿qué se conmemora el 23 de abril, compañeros? ¿Qué creen que se conmemora, compañeros? ¿Mm? Estoy hablando sola. Se celebra el 23 de abril, o sea, la otra semana, se conmemora el Día del Idioma. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, vamos a recordar que es el Día del Idioma. ¿Por qué es importante el Día del Idioma? Se celebra el 23 de abril en honor a Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, él falleció en 1616 y es considerado una de las figuras más importantes y relevantes de la literatura española, de nuestra lengua española, ¿sí? Resalta pues la importancia universal de la lengua y la literatura, lo que es lenguas y literatura. Entonces, ¿por qué es importante el Día del Idioma? Porque se fortalece la identidad cultural de todo hispanohablante, de todos los que hablamos español. Nosotros hablamos español. También es importante el Día del Idioma porque promueve el uso correcto del idioma, del lenguaje nuestro, porque fomenta la lectura, la escritura y la expresión oral, desarrolla el pensamiento crítico y creativo. También nos resalta que el español es una herramienta de poder, comunicación e influencia, ¿sí? El idioma español es el segundo idioma más hablado del planeta. Lo hablan más de 600.000 personas. Incluso hay personas de otras nacionalidades que no son habla hispana, que chinos, japoneses, alemanes, gente de otras naciones que hablan otros idiomas diferentes al español, que están aprendiendo a hablar español. Y aprenden y lo hablan muy bien, porque les gusta el idioma, ¿cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta que tiene una influencia a nivel internacional en otros idiomas. Entonces, ¿qué más podríamos decir sobre el Día del Idioma? Compañeros. Prueba pues que nos identifica acá, pongámosle acá, como decirlo, en China hablan su idioma. Sí. Y porque, o sea, parte de ¿cómo se llama eso? El continente de China. Los asiáticos Asia. hablan diferentes idiomas porque hablan chino, japonés y Tokio. O sea, son idiomas que también se representan acá en Latinoamérica y uno puede aprender para uno socializar con personas que hablen de otro idioma también. Bueno, para mí significado es eso. Sí, o sea, en China se habla el mandarín, ¿no? Hablamos mandarín. Entonces, bueno, los que hablan mal, aquí hay personas que aprenden, van y como quieren aprender inglés, pueden ir a aprender mandarín y también lo pueden aprender. Es muy fácil. Entonces, vamos a tener en cuenta que el idioma no se enseña solo con las reglas que nosotros conocemos, sino como un universo simbólico, donde cada palabra es una puerta a la realidad, la identidad y el poder de una nación, de un país, ¿cierto? Entonces, el idioma es un río, fluye, conecta culturas y puede construir o destruir según cómo se use. Entonces, si vamos a tener en cuenta, el idioma es un puente invisible que une un pensamiento y a las personas. La palabra es una semilla que puede dar vida o conflicto. Hay maneras de usar las palabras, ¿no? De buena o de mala manera. La narración, entonces, es un viaje donde el lector camina con el autor, o sea, todos los que vamos a leer un libro, una obra, un escrito, un poema, una canción, no sé, lo que quiera usted leer, cuando uno inicia a leer como lector, va caminando de la mano del que lo escribió, ¿cierto? Profe, una pregunta. Dime.
Estoy escuchando los que usted comenta que hay personas que estudian diferentes idiomas. Yo tengo entendido por una prima mía, ella habla diferentes idiomas y cada vez, dice ella que cada vez que habla ella sabe francés, mandarín, Sí. ruso. Mm. Ya dice que se crea personalidades diferentes a cada idioma. O sea, ya no es el Sí. prácticamente mismo uno, sino comienza cuando uno va en la mandarín, pues siente ya otra personalidad diferente. Sí, pues que las culturas son pues diferentes, ¿sí? Em, pues todas las maneras de aprender o los idiomas se aprenden de diferentes maneras. Entonces, todos tienen una sintaxis, una morfología, un uso de las palabras, de las vocales, unos no tienen vocales, otros son, por lo menos en mandarín es diferente, ¿sí? Entonces, todas tienen diferentes reglas ortográficas de aprender. He ahí la diferencia. Entonces, la idea es que uno como que tiene que modificar muchas cosas. Por ejemplo, una persona políglota o multibilingüe, ¿sí? No es solo saber hablar muchas palabras, también debe desarrollarse o se desarrolla una mente muy flexible, cultural y estratégica, pues para poder uno entender de forma más clara las cosas. Entonces, cuando uno habla varios idiomas, uno aprende o entra en la capacidad de pensar en diferentes lenguas. No es solamente ponerse a traducir. Entonces, uno tiene que empezar a pensar en el otro idioma. Si yo me voy a poner a aprender, por ejemplo, ruso y francés, yo tengo que empezar a pensar en ese idioma, tanto en ruso como en francés. También debo adaptarme a los contextos culturales, tanto de Rusia como de Francia, ¿sí? Y aprender a comunicar de acuerdo a ese idioma, que no es lo mismo entender que dominar un idioma, ¿cierto? Entonces, una persona cuando tiene varios idiomas, mm, en cada idioma existe pues el básico, el intermedio, el avanzado, el nativo, el casi nativo, que es lo que nosotros manejamos cuando vamos a aprender inglés, o lo mismo tendrán que aprender los que no hablan español y que quieren aprender español, ¿cierto? Entonces, todo esto es diferente. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro cuando uno sabe varios idiomas? Entonces, hagan de cuenta que es como tener varios modos mentales. Entonces, cambia uno de idioma, entonces cambia de estructura del pensamiento y se mejora la memoria, la atención y pues también se aprende a aumentar la capacidad de resolver problemas. Es como tener varias formas de ver el mundo, ¿cierto? Es lo que realmente hace que uno aprenda un idioma, básicamente. No es solamente saber las reglas, es escuchar activamente, imitar la pronunciación, pensar sin traducir y cometer todos los errores del mundo, porque pues uno no sabe y uno está aprendiendo, uno no debe tener miedo de cometer errores cuando uno habla un idioma, sobre todo un idioma que no es el español. Entonces, pues si uno se equivoca, pues se equivoca, porque para eso estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, pues uno puede equivocarse 1000 veces, lo importante es que aprenda, ¿sí? Una persona que de verdad sea experta en idiomas no evita los errores, los usa para poder aprender más rápido. Es como los dilemas o los problemas. Uno debe, de los problemas, deben salir cosas buenas, pues, que le enseñen a uno y lo ayuden a mejorar, ¿no? Entonces, es básicamente eso, lo de los idiomas. Eso hay que simplemente tener disciplina para aprender. Hay unos idiomas que se aprenden más fácil que otros. Por ejemplo, mandarín, que no aprendería rápido. Es un poco difícil, pero no es posible. O sea, es posible, pero no es, aunque sea difícil. Eso requiere mucha disciplina, pero se hace. Entonces, volviendo a lo del día del idioma, ¿sí? Hagamos, por ejemplo, Profe, disculpe, también dice que es el día del libro y de la lectura. el día del idioma, ¿sí? Se conmemora, Sí. Se conmemora el día del libro. pero sobre todo por como el señor que fue que les dije yo, Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Y el de Cervantes Saavedra. Entonces,
Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, por ejemplo, libros como Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Son libros o ejemplos literarios muy claves. Entonces, Cervantes básicamente no escribió un libro, sembró un bosque de palabras que aún hoy dan sombra al mundo. Ese libro o los libros o las historias de Miguel de Cervantes son las más leídas del planeta. También están las historias de Miguel, de Gabriel García Márquez, también es uno de los 3 libros más leídos del planeta. Se han traducido a diferentes idiomas para poderlos leer, igual que la obra de Miguel de Cervantes Saavedra se ha traducido a diferentes idiomas para que la gente lo tome porque es literatura universal. Entonces, todos los que estudian literatura y todos los que vemos español tenemos que conocer sobre él. Entonces, Don Quijote. Ustedes saben muy bien que Don Quijote era un hombre que soñaba, que transforma la realidad con palabras, ¿sí? Él veía que los molinos eran los miedos o los problemas que él mismo miraba desde la imaginación de él. Entonces, el lenguaje no solo describe la realidad, también la transforma, no se les olvide. ¿Ustedes creen que las palabras pueden cambiar la vida de una persona? Alguien que me responda. Pues ya a mi conocimiento, sí, profe, sí puede cambiar la vida de una persona en diferentes puntos de vista. Para bien o para mal, ¿verdad? ¿A ti qué, alguna palabra que te haya hecho cambiar tu vida? De pronto. Bueno, yo siempre digo que nunca me puedo dejar de rendir por mis sueños o por mis metas. O sea, soy una persona que, o sea, a mí me dicen, no, pues ya déjalo así. Digo, no, a mi ser no está la palabra de rendirse. Siempre me trato de superar con mis errores o mis fallas. Y pues, bueno, rendirse es mi palabra que no, o sea, en cambio a mí me dice ríndete, no, o ya déjalo estar ahí, pues no, en eso sí no está en mí. Perfecto, Aleida, muchas gracias por tu participación. El lenguaje puede manipular o puede liberar, ¿sí? Entonces, ¿ustedes quién cree que tiene el poder, el que habla o el que escucha? ¿Mm? Pues el que habla puede decir palabras hirientes y el que escucha, pues escucha lo que uno quiere escuchar nada más. Sí, pero pues también. Sí, dale, muy bien, muy bien, muy bien. La participación. Entonces, el poder no es solo de uno, ¿sí? Cambia según la situación. Pero, por ejemplo, si lo miramos con profundidad, el poder en la comunicación, el que habla tiene el poder de influir. Por ejemplo, uno elige las palabras, construye los mensajes y puede persuadir, emocionar o manipular, ¿sí? Es el arquitecto del discurso. El que habla lanza la flecha, ¿sí? Y el que escucha tiene el poder de decidir, porque el que escucha interpreta el mensaje, decide si cree, rechaza o transforma lo que oye, o puede ignorar o resignificar o darle otro significado a lo que escucha. Es el dueño del significado, ¿sí? O sea, el que escucha decide si la flecha hiere o cae al suelo. Entonces, el que escucha es el que tiene el poder, Es el que tiene el poder. ¿sí? Entonces, de los dos, ¿tiene más poder cuál? Depende del nivel, ¿sí? Si vamos a un nivel superficial, parece que el poder lo tiene quien habla, porque domina la conversación. Pero el nivel más profundo, el verdadero poder, está en quien escucha conscientemente. ¿Por qué? Pues porque puedes hablar muy bien, pero si nadie te cree, no hay impacto. El oyente filtra, interpreta y da el sentido a lo que escucha. Por ejemplo, yo, el profesor, yo les explico, ¿sí? Pero si el estudiante no escucha o no conecta o no hay aprendizaje, pues da lo mismo. O si el estudiante escucha críticamente, pues puede incluso superar la idea del profesor. ¿Sí?
Entonces, el que habla tiene el poder de iniciar la realidad, pero el que escucha tiene el poder de definirla. Ustedes como escuchan, ustedes definen, ¿cierto? Y volviendo al día del idioma, entonces, decimos que pues, el día del idioma pues, se celebra en honor a Miguel de Cervantes Saavedra. No lo olviden, en honor a Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, para que lo tengan presente, entonces el ejemplo de él en su libro, Don Quijote. Entonces, Don Quijote siempre él transformaba, era un soñador que transformaba la realidad con palabras. Entonces, acuérdense que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la transforma. ¿Algo más acerca de él? ¿Alguien quiere aportar algo acerca del Día del Idioma? Ay, compañeros, ¿sí o no? Está muy difícil. Está muy difícil. Bueno, entonces, ya ustedes saben muy bien que para qué sirve el día de qué, el día del idioma, que es importante, qué autor es muy importante, por qué razón se esto. Qué otro tema tienen así para que les explique? Pues yo ya por el momento pues tengo sacó de duda, profe, pues ya sí, no sé mis compañeros qué duda tendrán con la guía, si la han desarrollado o no la han terminado. De verdad, yo pues muchas gracias, me explicó lo que estaba un poquito dudosa, ya sé que tengo que corregir y muchas gracias. Listo, Aleida. ¿Quién más habla, compañero Saray? Saray. Bueno, habla Liliana, profe. Yo, ya usted me resolvió la duda del crucigrama. Toca, no sé, preguntarle a algún compañero si para completarlo entre los dos, a ver cómo se resuelve el crucigrama y los demás temas ya lo tengo resuelto, gracias a Dios. Ustedes son de sexto, séptimo, ¿cierto? Octavo y noveno. Sexto, No, séptimo. no. Ah, listo. Entonces, ¿qué temas? Bueno, yo les estaba preguntando porque era, pues, como les dije, para darles una orientación sobre los temas que han visto. ¿Ustedes han visto ya ahí en su cartilla han visto sobre los tipos de texto? ¿O no? No, Mm, ¿Y no está en la cartilla? ¿No lo han visto ahí? No, veo que no. Entonces, voy a darles un tema así corto para que entiendan sobre los tipos de texto, que eso es importante, eso en el examen del IFEX sale, para explicarles y que ustedes lo entiendan. Bueno, entonces, vamos a mirar los tipos de texto. Bueno, los más importantes. Acuérdense que los tipos de texto, ténganlo presente, se clasifican según la intención en que usted va a comunicar algo. Entonces, si nosotros hablamos de un texto narrativo, va a hablar de cuántos hechos reales o ficticios en un tiempo y espacio hay. Por ejemplo, los cuentos, las novelas y las anécdotas. Entonces, ¿qué elementos tiene el texto narrativo? Hay un narrador, hay alguien que cuenta la historia, hay personajes, hay tiempo, hay espacio y hay trama. Por ejemplo, Juan caminaba solo por el bosque cuando escuchó un susurro. Entonces, el narrador está narrando, por eso dice texto narrativo, ¿cierto? Muy sencillo. Vamos con el texto descriptivo. Cuando yo describo cómo es algo, por ejemplo, cuando yo describo una persona, un lugar o una emoción, por ejemplo, una persona, aquí hay alguna persona alta, delgada, cabello negro,
morena o moreno, ¿sí? Entonces yo estoy describiendo. O puedo decir, el bosque era oscuro, húmedo y silencioso como una tumba, ¿cierto? Está describiendo un lugar, o describir una persona, o describir una emoción, me siento triste, me siento tal, me siento alegre, me siento, bueno, entonces, para que quede claro. También está el texto argumentativo. El texto argumentativo defiende una idea, argumenta una idea con razones, da una razón de por qué usted defiende esa idea. Por ejemplo, si yo les digo la lectura es esencial porque desarrolla el pensamiento crítico, y yo digo que pues es importante el pensamiento crítico. Y alguien me dice, no, yo no pienso que el pensamiento crítico sea importante, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a decir yo? Voy a dar mi argumento por qué razón la lectura desarrolla el pensamiento crítico, ¿cierto? Entonces, yo voy a decir que el pensamiento crítico es de las habilidades más importantes que deben tener o desarrollar las personas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la capacidad que nos permite a nosotras las personas analizar la información, cuestionar las ideas, interpretar significados, tomar decisiones con fundamento. No es solamente entender, es pensar más allá de lo que usted ve, de lo evidente. Entonces, el pensamiento crítico o un estudiante con pensamiento crítico va a preguntar. No acepta todo lo que diga el profesor. Como yo estoy aquí, hable y hable y hable, y yo pregunto y nadie me responde. Entonces, solo la compañera la compañera Leida y Liliana me han respondido, sobre todo la compañera Leida. Pero entonces, si yo empiezo aquí a decir estupideces y nadie profe, yo no creo que eso sea así. Explíqueme cómo es la cosa, pero es que yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, profe. Pero nadie me pregunta. Aceptan todo lo que digo. Entonces, un estudiante con pensamiento crítico va a analizar, va a investigar en Google, de verdad esto es así, las causas, las consecuencias, va a evaluar y va a comparar las ideas, va a proponer soluciones, va a interpretar un mensaje oculto dentro del pensamiento, dentro de lo que leo, dentro de lo que escucha, ¿cierto? Entonces, dentro del pensamiento crítico, por ejemplo, en los textos narrativos, un estudiante, por ejemplo, podría interpretar las intenciones del autor, analizar los personajes, identificar los conflictos. Por ejemplo, ¿por qué el personaje toma una decisión y no otra? Entonces, un estudiante crítico con pensamiento crítico, pues mira eso. Entonces, un estudiante con argumentos o con pensamiento argumentativo va a evaluar si los argumentos son válidos, si detecta manipulación o mentira. Entonces me puede decir, no, este argumento tiene evidencia o es solo una opinión, me va a preguntar, ¿cierto? Entonces, para que ustedes sepan para qué sirve el pensamiento crítico y cómo se obtiene, leyendo, obteniendo conocimiento. Bueno, están los textos expositivos. Ellos explican información objetiva. Por ejemplo, el sistema solar está compuesto por 8 planetas. Es expositivo porque eso ya está escrito, a través de los años ya sabemos eso, yo simplemente lo estoy exponiendo. ¿Sí? Está la narrativa, por ejemplo. La narrativa es el arte de contar las historias. Entonces, hay tipos de narración. Está el narrador omnisciente, que sabe todo. Está el narrador protagonista, que cuenta su propia historia. O está el narrador testigo, que observa lo que pasa. Entonces, dentro de las estructuras de la narrativa hay un inicio, donde se presenta, hay un nudo, hay un conflicto y hay un desenlace o una solución. Bueno, entonces, para que lo tengan presente. Por ejemplo, si yo hablo por ejemplo, si yo digo, el joven caminaba por un desierto interminable. Si yo hablo de una narrativa metafórica, ¿de qué estaría hablando? El hombre o el joven caminaba por un desierto interminable. El desierto sería la soledad, ¿no? El viaje sería la vida y el sol serían las dificultades.
¿cierto? Para que lo tengamos presente. Ya miramos los tipos de texto. Ya miramos lo que es la narración. ¿Qué más ustedes vieron sobre ya lo que es la narrativa, sobre lo que es ya la... Es que como no me dicen. Sobre la literatura tradicional, sobre mitos y leyendas, fábulas y moralejas, No, profe. tradición oral en Colombia. Entonces, si hablamos de la literatura tradicional, vamos a saber qué es el conjunto de todos los relatos que se transmiten de generación en generación, de manera oral, de forma hablada. Entonces, ¿cuáles son las características de la literatura tradicional? No tiene un autor conocido, siempre es anónima. Se transmite generalmente de forma oral. Cambia con el tiempo, las versiones son distintas. Si alguien nos cuenta una historia de hace 500 años y llega a los oídos de nosotros en esta época, ya ha cambiado un poco, ¿sí? Entonces ya van a aparecer versiones diferentes. También se refleja la cultura y los valores de nuestros pueblos de origen, de nuestra región, de nuestra ciudad. Por ejemplo, ejemplos así están los cuentos populares, los mitos, las leyendas, las fábulas. Si ustedes les preguntaran de pronto a sus abuelos como curiosidad o a los familiares de más edad por historias tradicionales de Colombia, ellos les podrían contar a ustedes sobre historias tradicionales, ¿cierto? Entonces, si hablamos de mitos y leyendas, los mitos son relatos que explican el origen del mundo, los dioses o fenómenos naturales. ¿Qué características tienen los mitos? Por ejemplo, el protagonista es un dios o un ser sobrenatural, o un extraterrestre, o alguien sobrenatural, o alguien que está sobre encima del ser humano, ¿cierto? Explican el origen de algo, el origen de la tierra, el origen del fuego, ¿sí? Tienen carácter sagrado, por lo general son religiosos. Por ejemplo, el origen del sol, el origen de la luna, puede ser un mito. Si hablamos de leyenda, las leyendas por lo general mezclan la realidad y la fantasía, generalmente en un lugar real. Entonces vamos a crear una leyenda del río Tunjuelito, por ejemplo, en Bogotá. Entonces vamos a mirar qué características va a tener eso, que existe en un río que sí se llama Tunjuelito y que está en Bogotá. Entonces está basada en hechos reales o por lo menos en un lugar real, ¿cierto? Incluyen elementos sobrenaturales, vamos a decir que hay en el río Tunjuelito, hay un, no sé, el dios del mugre, será, porque como eso está muy sucio, entonces digamos que hay un dios ahí guardado que es el dios del mugre. Esos serían los elementos sobrenaturales y nuestra leyenda busca asustar y enseñar. Entonces, cada vez que una persona va a tirar basura al río, le sale ese espíritu del mugre y lo asusta y le enseña que no debe botar basura. Bueno, por ejemplo, ejemplos de leyendas en Colombia está la Llorona, el Moán, el Sombrerón, el Dorado, el Hombre Caimán. Entonces, así más o menos lo importante. Ahora vamos con fábulas y moralejas. Las fábulas son relatos muy cortos. Generalmente los protagonizan los animales, que actúan como si fueran humanos. Entonces, imaginémonos nosotros, hay una película que pronto va a salir que se llama Las ovejas detectives, pero nosotros pongámosla en una fábula. Entonces, va a ser un relato corto sobre las ovejas detectives. Alguien que me ayude a crear esa fábula sobre las ovejas detectives. Alguien que me ayude, por favor. Pues, profe, yo de fábula no sé mucho. Pues si quiere, un momentico, yo la ayudo por el internet y se la busco. O sea, hay que crearlo, Ah, ok. imaginarlo. Ya, hay una película que va a salir así, pero entonces, digamos, imagínense ustedes una granja llena de ovejas.
¿sí? Sí. Y todos vivían en paz y vivían en el rebaño muy contentos, todos eran especiales, ¿sí? No Ujú. no solo se dedican a comer y a dormir, también resolvían misterios, ¿cierto? Entonces, había una de las ovejas que se llamaba, no sé, Lulú. Era la más Ujú. inteligente, la más astuta. Esa oveja era muy observadora. Ella siempre decía, nada ocurre sin dejar pistas. Era Un día, curiosa. sí, un día, no sé, la persona que las cuidaba, la persona que las llevaba a comer o algo, eh, desapareció. Desapareció. Sí. Entonces, alguien se estaba robando los maíces, por ejemplo, todas las noches. Entonces, las ovejas empezaron a mirar entre ellas que era el momento de hacer algo porque se estaban robando el maíz. Entonces, la oveja Lulu, eh, ellas se fueron, esta noche vamos a hacer ovejas detectives, ¿sí? Entonces, se escondieron cerca del granero y ellas vieron, mientras el viento soplaba y todo parecía calma, y pues ellas escucharon el ruido. Entonces la oveja Lulu dijo, silencio. Shh. Entonces de repente apareció una sombra. No era el lobo, ni era un ladrón humano, era un gallo. El gallo que estaba en la granja. Y él robaba el maíz en secreto, ¿cierto? En fin, entonces la idea es que las ovejas lo enfrentaron, le dijeron que por qué se robaba el maíz, que qué era lo que le pasaba. Entonces después eh, el gallo pues entendió que cometió un error, fue y devolvió el maíz. Y después desde ese día todos en la granja compartían sin temor y las ovejas siguieron resolviendo más misterios. Entonces la moraleja, el miedo y el egoísmo nos hace actuar mal, pero la honestidad y la confianza construyen comunidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en nuestra moraleja, pues ahí Es tenemos. un mensaje pequeño de la historia que nos cuente. Ujú. Entonces, para que ustedes se den cuenta que es una moraleja, porque es importante y por qué es importante las fábulas y todo ello. Entonces, para que ustedes los tengan presente, que los personajes son animales u objetos, animales u objetos. Entonces, son cortas y tienen una enseñanza final. Esa es una moraleja. Entonces, es la enseñanza que deja la historia. Entonces, está la liebre y la tortuga, que pues iba corriendo la liebre y la tortuga, en todo caso le ganó la tortuga, entonces no es la velocidad, sino la constancia, porque la liebre un momento pues dijo, esa tortuga camina tan despacio que si yo me voy y me distraigo, me acuesto, voy a hacer otra cosa, mientras, y como camina tan despacio, yo puedo llegar, incluso puedo ir y comer, ir a pasear y volver a seguir en la carrera. Y Sí, no, la otra se fue a hacer otras cosas pensando que iba a ganar. Y mientras tanto, la constancia de la tortuga ya fue sin dejarle el camino, no se distrajo en nada y a la final le ganó a la liebre. sí, Entonces, la otra es el león y el ratón. Ustedes saben que el león es el rey de la selva y el ratón, pues al sí, lado del león nada tiene que hacer, pero no hay que subestimar a los demás. Bueno, no hay ok, enemigo pequeñito ni nadie más pequeño que uno, porque todo el mundo tiene sus habilidades y en qué pues poder ganar. sí. Entonces, Habilidades y diferencias que ujú, superan a uno, que pueden ayudar a otros. ujú. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, enanitos, que son actores grandes de Hollywood. Hay un enanito, pero muy pequeñito ese señor, que él siempre hace, bueno, él hace películas diferentes, es que no recuerdo su nombre. Y uno dice, pero ese señor tan pequeñito, ¿cómo pudo ser un actor tan reconocido? Y él siempre casi está en muchas películas, siempre es un actor de reparto y está ahí dentro de lo importante. Cualquiera diría, como en la historia de León y el ratón, uno no puede subestimar a nadie, ¿cierto? Sí, Vamos con la tradición oral en Colombia. Entonces, la tradición oral en Colombia es la forma en cómo todas las comunidades transmiten la cultura a través de la palabra.
hablada. Los indígenas transmiten todo su conocimiento de generación en generación por medio de la palabra, hablando todo el tiempo. Por eso los grupos indígenas casi no tienen muchos libros, casi no tienen escritos. Los indígenas que más escritos tienen son los mexicanos, los que escribieron el Popol Vuh, ¿no? Son de los pocos indígenas que escribieron. Alguien que apague el micrófono, por favor. Entonces, los elementos de la tradición oral son los relatos, los mitos, las leyendas, los cuentos, las canciones, como la cumbia, el vallenato. Cada uno de ellos habla de la tradición, de la cultura, del significado, de lo que es una raza, una población en una región de Colombia. Está la sabiduría popular, los refranes, los dichos. Alguien que me diga un refrán o un dicho. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Qué más? No por madrugar mucho llega uno más temprano. Exacto. El que madruga, Dios lo ayuda. Perfecto, ese es otro, muy bien. Está la narración oral, que es los cuenteros, los que cuentan cuentos. Usted puede ponerse a contar cuentos, inventarse cuentos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la tradición oral en Colombia? Conserva la identidad cultural, nos transmite valores y creencias, también fortalece la memoria colectiva de nosotros. En regiones rurales, sobre todo en los campos, los abuelos cuentan historias todas espantosas o tradiciones de espantos que enseñan el respeto, el miedo o las normas sociales, ¿cierto? Listo, ¿entendieron el tema? Sí, profe. Listo. Hay unas personas muy tímidas, yo las comprendo, las entiendo, pero hay que participar. Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, vamos con otro tema corto y nos vamos. Para que lo aprendamos. 2 minutos y nos vamos. Vamos a hablar sobre lo que es la gramática, los sustantivos, el género, el número y los adjetivos. Entonces, imagínense usted la aldea de las palabras, ¿cierto? Imagínense ustedes que el lenguaje es una gran aldea llena de personajes. Cada tipo de palabra tiene un rol importante en la historia. Si hablamos del sustantivo, el sustantivo es el nombre de todos. Un bombillo, un árbol, un martillo, unas gafas, el televisor, el computador, el oso, el gato, el perro, ¿sí? En la aldea, el sustantivo es quien le pone nombre a todo lo que existe. Entonces, el sustantivo, ese es un perro, ese es un cuadro, es un espejo, es un zapato, es un vaso, ¿sí? Entonces, el sustantivo es el que le pone nombre a todo, ¿sí? A todo lo que existe, a las personas, a los animales, a las cosas, a los lugares o a las ideas. Por ejemplo, niña, perro, casa y alegría. ¿Qué significa? Eso es un sustantivo. Niña, perro, casa y alegría son sustantivos. Entonces, el sustantivo es como el registro civil de la aldea, porque sin él nadie tendría nombre. Entonces, ¿cómo dirían? Esa cosa, eso, allá, acá. Sí, no diría el gato, la niña, el perro, el búho, las gafas, el martillo, no. ¿Sí? Sin el sustantivo, que es como el registro civil, pues nadie tendría nombre, ¿cierto? Entonces, si hablamos de género y número, el género masculino es el niño y el género femenino es la niña. Y si hablamos de número, el singular es la casa y el plural son las casas, ¿cierto? Por ejemplo, la niña caminaba por las casas del pueblo, ¿cierto? Ahora vamos con el adjetivo. El adjetivo es el que describe. Entonces, en esa misma aldea, el adjetivo es el artista que describe cómo son las cosas. Por ejemplo, grande, feliz, rojo y rápido. Por ejemplo, el adjetivo es como el pintor porque añade colores y detalles a los sustantivos. Entonces, un ejemplo, la niña feliz vivía en una casa grande. Entonces, el adjetivo le añade todas las cosas. La niña era una niña, además era feliz y vivía en una casa grande. Vamos con el verbo. El verbo es el que da la acción. Entonces, en esa misma aldea, el verbo es quien hace que todo suceda. Sin él, nada se mueve. Ejemplos, correr, saltar, vivir, estudiar, comer, llorar. Entonces, el verbo es el motor de la historia, porque indica acción o estado. Por ejemplo, en tiempos simples yo digo en el presente yo estudio, en el pasado yo estudié, en el futuro yo estudiaré. Por ejemplo, la niña camina es presente, ¿cierto?
O caminó es pasado, o caminará es futuro, por el bosque, ¿cierto? Entonces, ya para terminar, en la aldea del lenguaje el sustantivo pone los nombres, el adjetivo pinta los detalles y el verbo mueve la historia. Juntos crean relatos llenos de sentido. Entonces, la niña valiente, está el sustantivo más el adjetivo, caminó, el verbo en pasado, por el bosque oscuro. Listo, compañeros, entonces nos vemos. Espero que la otra en 15 días estén más comunicativos, más expresivos y lo demás. Bueno, que estén muy bien, compañeros. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Que descansen, hasta luego. Chao. No, que estés bien.